viajaba el impulso nervioso, es más, sabían que existían los nervios como tal, pero no se sabía cómo era el viaje del impulso nervioso. Muchas veces decían que eran simplemente sustancias químicas, nutrientes que pasaban por estas estructuras denominadas nervios. Sin embargo, muchos científicos, que los vamos a ir conociendo poquito a poquito durante el paso de las clases, empezaron a estudiar las neuronas, empezaron a estudiar los órganos del sistema nervioso. Uno de ellos es el conocidísimo Ramón y Cajal, que es el primero en identificar a las neuronas como un elemento funcional del sistema nervioso. Él decía de que las neuronas eran células que generaban una especie de red. No lo especificaba claramente cómo era, pero nos decía que ya iban a formar un poco de redes, que formaban conexiones entre ellas. Y poco a poco, gracias a los estudios de Cajal, empezamos a hablar de la neurociencia actualmente. Poco a poco, después, empezaron a notar de que las neuronas necesitaban de ayuda, necesitaban de células que los iban a acompañar para poder realizar su función. Y es ahí donde aparece un grupo de científicos como Virchow, Schwann, Reinhardt, que empezaban a describir las células gliales. Es más, por ahí a Schwann no se le atribuye el descubrimiento de qué? De la célula. Muy bien, muy bien. Luego aparece otro investigador, Golgi, que empieza a hablar de los astrocitos, de los oligodendrocitos. Y como pueden ver, muchos de los nombres también van a ser nombres de algunas células que vamos a conocer poco a poco. Bien, entonces, Reinhardt fue el que descubrió esa vaina membranosa que cubría los axones. Virchow los denominó mielina. Schwann, por otro lado, ¿no? El término de la célula de Schwann fue establecido finalmente en un estudio por Ramón y Cajal. Entonces, chicos, mientras han pasado los años, realmente los investigadores poco a poco empezaron a describir lo que eran las neuronas y las células gliales. Básicamente, el tejido nervioso está formado de neuronas y de glias. Este es el resultado del aprendizaje del día de hoy. Ustedes, al finalizar la sesión, van a poder entender las funciones de la neurona, van a poder explicar la estructura de la neurona, van a poder clasificar a las neuronas, y luego pasaremos a hablar de todas las glías. Vamos a recordar las funciones de las glías, vamos a ver la importancia del polidendrocito, que hace algunos años no se conocía. También vamos a empezar a reconocer morfológicamente las glías, y por último vamos a integrar las funciones neuronales con las glías. Este es nuestro temario y empezamos a hablar primero del sistema nervioso central. El sistema nervioso está formado por todo lo que es el sistema nervioso central, que es el lugar donde básicamente se da la mayor procesamiento de información que viene del medio externo. Este sistema nervioso central está conectado con el medio externo a través del sistema nervioso periférico, ¿verdad? ¿Cómo se origina el sistema nervioso central? ¿Qué es lo primero que se va a formar? ¿De qué capa embrionaria viene todo este sistema? Del ectodermo, ¿no? En un momento el ectodermo empieza a formar un pliegue, una curvita. Ese pliegue luego se junta formando el conocido tubo neural. Y va a haber un cierre del tubo neural. Si ese tubo neural no cierra adecuadamente, aparecen diferentes problemas, ¿no es cierto? Uno de los más conocidos, ¿cuál es? La espina bífida, ¿no? También puede aparecer un estado de anacefalia, no se forma todo el encéfalo, ¿ya? Todo por este cierre del tubo neural. Una vez que se cierra el tubo neural, básicamente es un tubo, empieza a formarse vesículas y estas vesículas se empiezan a diferenciar. ¿Cuáles son las tres primeras vesículas que se forman? El prosencéfalo, el mesencéfalo, romboencéfalo. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo, que dará origen a todos los hemisferios cerebrales.
Luego tenemos al diencéfalo, que da origen al tálamo, al hipotálamo, epitálamo. Todos los tálamos se forman del diencéfalo. El mesencéfalo da origen al mesencéfalo y el mesencéfalo da origen al mesencéfalo. Facilito. El romboencéfalo se diferencia en metencéfalo, que dará origen al puente de Barolio y al cerebelo. Y también da origen al mielencéfalo, que dará origen al bulbo raquídeo. ¿Ya? Y por último, el resto del tubo neural forma la conocida médula espinal. Chicos, todo esto forma el conocido encéfalo. Todo lo que ustedes conocen como encéfalo. Y en este encéfalo, en la médula espinal, en el tubo neural, se da la formación de estas células principales denominadas neuronas. Nosotros aproximadamente tenemos 100 billones de neuronas. Y cada una de estas neuronas puede tener contacto hasta con 100 neuronas, o hasta con 1000 neuronas. Estos contactos van a formar una red de conexión. Si una de ellas desaparece, una de esas neuronas desaparece, las demás neuronas tienen la posibilidad de poder crecer las proyecciones y cubrir esa conexión perdida. Si el daño es mayor, ya no se puede regenerar y ahí empiezan a ver las enfermedades neurodegenerativas. ¿Es cierto? Ustedes ya poco a poco lo conocen. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy auditando. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya casi me casi. ¿Todo bien con el cámara? Marcación, todo correcto. Empezamos a foto de eso. Gracias. ¿Cómo vayan, chicos? ¿Cómo vayan? Auditoría de primer día de Gracias. Cuídate. Entonces, chicos, estas neuronas, las neuronas, van a ser las células principales, cuya función es procesar el impulso nervioso que está llegando a ella. Básicamente ella procesa el impulso nervioso y emite una respuesta. Esa es la función de todas estas neuronas. Pero las neuronas necesitan células de sostén, células de soporte, ¿no es cierto? Y esas células de sostén, de soporte, son las denominadas glías. ¿Qué va a existir más? ¿Glías o neuronas? Glías. Por cada neurona vamos a tener aproximadamente 10 glías. Y las glías no solamente les van a dar soporte en nutrición, muchas de ellas pueden participar también del proceso de regeneración de estas proyecciones, también pueden participar de la respuesta inmune ante un daño, ¿no? O ante una inflamación. Bien. Entonces, las neuronas básicamente son células excitables del sistema nervioso y todas las conexiones o toda la señalización que llega a esta neurona, este soma neuronal, está generado por un potencial de acción, que seguro ya lo han ido hablando un poco en fisiología. ¿Bien? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, una neurona, chicos, tiene tres partes principales. Tiene una región receptora, que es el soma, tiene una región conductora, que es el axón, y tiene una región efectora, donde va a llegar esa respuesta o la señalización. Dependiendo del tipo de neurona, a veces será un músculo esquelético, podría ser una glándula, podría ser inclusive otra neurona. Ya va a depender del tipo de vía que estemos analizando. En el soma, ¿qué vamos a encontrar en el soma principalmente? El núcleo de la célula. Y en el axón, básicamente, podemos encontrar una cubierta, ¿no?, de lípido denominada vaina de mielina. Entonces, cuando nosotros vamos a ver una neurona, ustedes van a poder identificar el soma de la neurona por su núcleo. Toda neurona tiene un núcleo grande,
Vesiculoso, quiere decir que es un núcleo activo, ¿no? Se va a ver claro el núcleo con un nucleolo prominente. Las neuronas más pequeñitas, a veces el núcleo se ve un poco más oscuro, pero igual van a poder diferenciar el nucleolo. Dependiendo del tipo de neurona, van a poder ver las proyecciones. Muchas de ellas, en su mayoría, serán dendritas. El axón es muy difícil de identificar, pero sí podemos identificar de dónde nace el axón. En un momento lo vamos a ver. Bien. Entonces, el soma neuronal, como hemos dicho, tiene al núcleo como componente principal. Pero no es lo único que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un abundante retículo endoplasmático rugoso que está acumulando, que está formando cúmulos. ¿Esos cúmulos cómo se llaman? Los gránulos de Nissen, ¿no es cierto? Los gránulos de Nissen. ¿Qué son los gránulos de Nissen? Cúmulo de retículo endoplasmático rugoso. Estos gránulos de Nissen están dispersos por todo el soma de la neurona y por todas las dendritas. ¿Dónde no van a encontrar gránulos de Nissen? En la zona donde nace el axón. Esta zona donde nace el axón se denomina cono axónico. Se va a denominar el cono axónico. ¿Qué más puede tener nuestra neurona, nuestro soma neuronal? Vamos a encontrar mitocondrias, aparato de Golgi, vamos a encontrar también citoesqueleto pronunciado. Y en algunas neuronas podemos encontrar ciertos pigmentos también, como vamos a ver más adelante. Algunas de ellas pueden tener melanina, que toman el nombre de neuromelanina. Se va a ir cambiando de las neuronas. Entonces, en las neuronas, ustedes van a poder identificar el núcleo con el nucleolo prominente, los corpúsculos de Nissen, ¿ya? Siempre los van a poder identificar. Bien. Las dendritas. Las dendritas son aquellos procesos o aquellas proyecciones que salen, que emergen del soma neuronal y empiezan a ramificarse. Suelen ser procesos pequeños y cortos. De donde nace la dendrita va a ser más ancho y conforme se alejan de la neurona se vuelve más pequeñita, más delgada, más delgada. Muchas de estas dendritas tienen unas estructuras que sobresalen, que se les denomina espinas dendríticas. ¿Cuál es la importancia de esas espinas dendríticas? Es que gracias a ellas pueden aumentar la superficie de contacto para realizar sinapsis. Por otro lado, el axón es una proyección muy larga, muy delgadita, que mantiene su diámetro a través de su viaje, ¿sí? Están envueltos comúnmente por las vainas de mielina. Ellas se suelen ramificar, sí, pero al terminar, en la parte terminal del axón puede haber ramificaciones. Durante su viaje no vamos a ver esas terminaciones, ¿ya? ¿De dónde se origina el axón? Se origina del cono axónico que no presenta los gránulos de Nissen. Por la importancia del axón, que es por donde viaja el impulso nervioso, a la membrana que envuelve el axón se le denomina axolema. Y al citoplasma que corre dentro del axón se denomina axoplasma. ¿Cuántas dendritas puede tener una neurona? Miren, ¿cuántas puede tener una neurona? ¿Cuántas dendritas? 6, 8, 12, muchas. Hay estudios que dicen que algunas han podido llegar hasta 20 dendritas, ¿ya? ¿Cuántos axones tiene una neurona? Uno. Y hay neuronas que no tienen axón, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Como ejemplo de neurona tenemos aquí a la célula de Purkinje. La célula de Purkinje, que la vamos a encontrar a nivel del cerebelo. Van a ver que, miren, hacia esta zona pueden ver proyecciones que se empiezan a arborizar, que se empiezan a ramificar, ¿no es cierto? Inclusive, miren esta proyección a este nivel es mucho más grueso y por aquí se está haciendo más delgada. Por lo tanto, todo esto vendría a ser la dendrita.
Por otro lado, aquí pueden ver una estructura larga, que continúa, que mantiene el mismo diámetro. Esta vendría a ser el axón. Muy bien. Entonces, a nivel del axón, nosotros observamos las vainas de mielina. Las vainas de mielina no son estructuras pegadas, siempre hay un pequeño espacio donde puede darse la despolarización de la membrana para el viaje del impulso nervioso. Ese pequeño espacio libre de vainas de mielina se denomina el nodo de Hamble. El nodo de Hamble. ¿Y cómo viaja, no? ¿Cómo viaja este impulso nervioso? El impulso nervioso viaja por una despolarización de la membrana. Hay un cambio de cargas, ¿verdad? A través de la membrana del axón, a través de ese axolema. Sin embargo, en el axoplasma ustedes van a poder encontrar microtúbulos. Y esos microtúbulos pueden formar pequeños o como pequeñas pistas por donde pueden pasar vesículas que estén llevando, por ejemplo, neurotransmisores, que estén llevando o que estén viajando algunas organelas, que también algún virus lo puede utilizar para viajar a través de la neurona. ¿Ya? Entonces, en el transporte axónico vamos a tener dos tipos de transporte. Un transporte que va del axón al soma, ya eso se denomina el transporte retrógrado, y un transporte que va del soma al axón. Eso se denomina anterógrado. El transporte retrógrado, es decir, que va del axón al soma, es un transporte rápido y normalmente va a ayudar a transportar orgánulos como mitocondrias, neurotransmisores, endosomas. Están mediados por una proteína llamada dineína. ¿Sí? También pueden llevar algunas señales de supervivencia desde el axón al soma de la neurona, para decirle a la neurona todavía mantén. Y este transporte retrógrado, como llega al soma, es aprovechado por ¿quién? Por los virus, ¿no? ¿Y qué pasaría si un virus utiliza este transporte? ¿Qué le pasaría a la neurona? ¿Por qué el virus quiere llegar al soma de la neurona? Para llegar al núcleo, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que llegar al núcleo? ¿Qué utilizaría del núcleo? Para replicarse, ¿no? Entonces ese virus se va a replicar gracias a ese transporte. Vamos al transporte anterógrado. El transporte anterógrado va del soma al axón. Puede ser de dos tipos, puede ser un transporte muy rápido o puede ser un transporte lento. Utiliza normalmente proteínas como la quinesina y algunos virus, como el virus del VHS, lo utiliza ¿para qué? ¿Para qué ahora el virus quiere ir del soma al axón? Para esparcirse, ¿no es cierto? Ya se replicó, ahora tiene que salir del núcleo. Entonces, estos dos transportes son utilizados por algunos virus para realizar el ciclo viral. Entonces, no se olviden, tienen un transporte retrógrado donde participa la dineína, un transporte anterógrado donde participa la inesina. La quinesina. Un poco, chicos, de sinapsis. No se olviden que en la sinapsis participa todo lo que es la neurona presináptica y el impulso o el neurotransmisor llega a la neurona postsináptica. Entre el botón terminal de la neurona presináptica existe un espacio, ¿no?, denominado hendidura sináptica, que separa este botón terminal de la membrana de la neurona postsináptica. Para que pueda darse sinapsis, chicos, tiene que participar un ion importante para nosotros. ¿Qué ion es? El ion calcio. Muy bien, el ion calcio. Y existen tres tipos de sinapsis. La sinapsis axosomática, axosoma, axodendrítica, axondendrita y axoaxónica. Axón, axón. Listo. ¿Cómo vamos a ir clasificando
las neuronas? Las neuronas las podemos clasificar, uno, de acuerdo al número de sus proyecciones. Podemos clasificarla de acuerdo a la forma del soma. También puedo clasificarla de acuerdo a su función. Y por último, puedo clasificarla de acuerdo a la longitud del axón. Bien. De acuerdo al número de proyecciones, nosotros tenemos 4 tipos de neuronas. Tenemos las conocidas multipolares, que tienen una gran cantidad de ramificaciones, es decir, del soma salen muchas dendritas y un solo axón. Tenemos las neuronas bipolares, donde del soma nace una dendrita que se ramifica y un axón. Tenemos las neuronas unipolares o pseudomonopolares, donde nace una proyección que se llama dendriola, y de esa dendriola se ramifica, se divide en 2, formando un axón y las dendritas. Y por último tengo las neuronas axoaxónicas, que no tienen axones, solamente tienen dendritas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el laboratorio o que verán en el laboratorio? Principalmente multipolares. ¿Qué neuronas multipolares van a observar? Ejemplo, la célula de Purkinje, la neurona piramidal del cerebro. También van a poder ver algunas pseudomonopolares, que son las neuronas de los ganglios nerviosos. Un ejemplo de neurona bipolar se llegará a ver a nivel de las células sensoriales de los sentidos, por ejemplo la neurona olfatoria, de una neurona bipolar, y las neuronas axoaxónicas son normalmente interneuronas. ¿Ya? Las interneuronas, que generan solamente conexión entre neurona y neurona, interneuronas. De acuerdo a la longitud del axón, tenemos a las neuronas Golgi tipo 1 y a las neuronas Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 son neuronas cuyo axón es muy largo, inclusive puede tener una longitud de más de 1 metro de longitud. Son aquellas que van a salir normalmente llevando la información o la respuesta del cerebro, del cerebelo y de la médula. ¿Quiénes serán Golgi tipo 1? Por ejemplo, la célula de Purkinje. La del cerebelo tiene un axón muy largo que viaja y puede llegar hasta el nivel de la médula. Las de Golgi tipo 2, su axón es muy pequeñito o casi ausente. Esas son las de Golgi tipo 2. Normalmente son las interneuronas, las de Golgi tipo 2. Por ejemplo, chicos, acá tienen a una célula de Purkinje. ¿Qué estaría señalando aquí? Las dendritas. Las dendritas. Acá también tienen otra célula de Purkinje, ¿no? Y acá ven la dendrita. La dendrita. Por la forma de la neurona, por la forma del soma de la neurona, pueden tener poliédricas, como la motoneurona de la médula espinal, fusiforme, que se ven alargaditas, estrelladas, que se ven como una estrellita, ¿no es cierto? Esféricas, que son redondas, piramidales, que tienen forma piramidal, pero ustedes las van a ver como un triangulito, y piriforme, que tienen formas de gotita, ¿ya? Como una gotita. De acuerdo a su función, ¿cómo clasifico a las neuronas? Las neuronas las podemos clasificar podemos decir o podemos hablar de su función en específico. Por ejemplo, si tiene una función motora, la denominarán motoneurona. Si tiene una función sensitiva, le dirán neurona sensitiva. Algunas serán neuronas de proyección, que básicamente permiten unir conexiones entre dos estructuras del sistema nervioso central. Podemos tener interneuronas, que son neuronas muy pequeñitas que generan la unión de una neurona con otra neurona. Pero lo más fácil de identificar la función es saber si son excitatorias o inhibitorias. Si mandan una señal que excita algo, que le dice a la neurona, oye, haz algo, o si le dice a la neurona, no lo hagas. Y eso está relacionado con el tipo de neurotransmisor que liberan. Por ejemplo, las excitatorias, ¿qué liberan? Principalmente acetilcolina.
acetilcolina, glutamato, ¿verdad? Las inhibitorias, principalmente, ¿qué liberan? GABA, pero también puede ser glicina. Eso depende del tipo de neurona. Y llegamos a las glías. Las glías, chicos, son células que le brindan soporte a las neuronas. Las glías las podemos identificar o las podemos clasificar en dos grupos, como glías centrales, que forman parte del sistema nervioso central, y las glías periféricas, que forman parte del sistema nervioso periférico. Todas estas glías en general, ya sea que estén en el sistema nervioso central o que estén en el sistema nervioso periférico, van a realizar diferentes tareas. Pueden ayudar a realizar una función de regulación, pueden ayudar al proceso de sinapsis, al proceso de homeostasis iónico, pueden darle apoyo metabólico, también pueden participar en la eliminación de desechos. Las glías más frecuentes en el sistema nervioso son los oligodendrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos, básicamente su función es formar vainas de mielina. ¿Qué hace el oligodendrocito? La proyección del oligodendrocito, como pueden ver, es una célula con bastantes ramificaciones. Una de estas proyecciones toma parte del axón y envuelve su proyección. Y eso forma la vaina de mielina. ¿Ya? Por lo tanto, un oligodendrocito puede formar muchas vainas de mielina dependiendo del número de proyecciones que tiene. Como les dije, son las células más frecuentes, comprenden entre el 45 y el 75% de las células gliales. Sin embargo, chicos, estos oligodendrocitos van a formarse a través de una célula progenitora llamada OL, que va a dar origen tanto a los oligodendrocitos presentes en la sustancia gris o sustancia blanca. Ellos van a poder ser estas células progenitoras de oligodendrocitos, o también llamadas OPC, van a estar durante nuestra vida presente. Siempre van a poder regenerar a los oligodendrocitos. No los vamos a perder. ¿Bien? Vamos a tener varios tipos de oligodendrocitos. Tenemos, por ejemplo, el de tipo 1, que suele encontrarse principalmente en cerebelo, en médula espinal. Es el típico oligodendrocito que lo van a encontrar cerca de los vasos sanguíneos. Tenemos al de tipo 2, que básicamente se encuentra en la sustancia blanca. El de tipo 3, que lo vamos a encontrar principalmente en bulbo raquídeo, médula espinal. Y el de tipo 4, que está muy relacionada a las raíces nerviosas del sistema nervioso. Es decir, están ya cerca a la periferia, ese tipo 4. Pero todos los oligodendrocitos, chicos, todos los oligodendrocitos se van a ver de esta manera. Los van a ver como pequeños huevitos fritos. Tienen un núcleo, alrededor una estructura blanquecina, porque recuerden que ellos forman vainas de mielina y la vaina de mielina es lípido y en la histología los lípidos no se van a colorear. Como pueden ver, la mayoría son oligodendrocitos. Todos estos que se ven como huevitos fritos van a ser oligodendrocitos. Los astrocitos. Los astrocitos son células también con proyecciones, pero estas proyecciones se les denomina pie pedunculares porque llegan a tener contacto con el vaso sanguíneo. Y con el vaso sanguíneo pueden formar algunas uniones ocluyentes que pueden participar de lo que ustedes conocen como la barrera hematoencefálica, pero no forman esa barrera, ¿ya? Tienen que tener en cuenta, el astrocito no forma la barrera hematoencefálica, participa, le da apoyo a ser un componente de esta barrera, sí, pero no es que la va a formar al 100%. La principal función del astrocito de tener conexión con los vasos es ayudar principalmente a ¿qué? ¿Por qué creen
dice que esta célula tiene que tener conexión con el vaso sanguíneo. Una proyección con el vaso y la otra proyección con la neurona. Vasito, neurona. ¿Por qué? ¿No tanto? ¿Algo más, algo más? ¿Por qué es importante que conecte al vaso y a la neurona? Ayuda a la ayuda al traspaso de los neurotransmisores, ya, pero hay algo más importante. Regulación, no tanto es potencial de acción. Está relacionado con los iones también, ayuda al paso de iones, al paso de nutrientes también, chicos, de la neurona. ¿Ya? Una de sus principales funciones del astrocito es principalmente este paso de nutrientes. ¿Ya? También, chicos, estos astrocitos estos astrocitos también pueden participar en pasar ciertas sustancias de estímulo durante un proceso de estrés para la neurona. Y el astrocito va a derivar de una célula, ¿no?, madre glial, y va a formar tanto al astrocito de tipo 1 y al astrocito de tipo 2. Sin embargo, también la célula progenitora de oligodendrocitos, por un mecanismo, ¿no?, molecular, puede dar origen al astrocito tipo 2. ¿Se acuerdan que les dije que esta célula progenitora de oligodendrocitos está presente durante toda nuestra vida? No solo para formar oligodendrocitos, sino también para dar origen a los astrocitos de tipo 2. ¿Bien? Estos astrocitos, chicos, también tenemos varios tipos de astrocitos. Quizás los más conocidos son los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos son la mayoría. La mayoría de astrocitos se caracterizan por tener procesos, muchas proyecciones de forma tortuosas, y ellos básicamente están distribuidos en la sustancia gris en su mayoría. Los fibrosos, por otro lado, están distribuidos en su mayoría en sustancia blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sustancia blanca también puedo encontrar protoplasmáticos, pero principalmente encuentro fibrosos. Sin embargo, tenemos otro tipo de astrocitos. Tenemos los astrocitos interlaminares y los varicosos, que están principalmente en ciertas zonas específicas de nuestro sistema nervioso central. El varicoso está, por ejemplo, en las capas 5 y 6 del cerebro, ¿sí? Y las interlaminares están principalmente en las capas 3 y 4 de nuestro encéfalo. ¿Chicos? Principalmente esta es la diferencia entre el fibroso y el protoplasmático. Si se dan cuenta, los protoplasmáticos tienen bastantes procesos, son más cortos. Los fibrosos tienen procesos mucho más largos. Y todas estas de acá son las funciones del astrocito. El astrocito está relacionado con la reserva del glucógeno. ¿Se acuerdan que les dije que participaban de la nutrición? Gracias al ser una respuesta a una reserva de glucógeno. Proporciona también nutrientes como lactato. Ayuda a la vasomodulación. Permite la absorción y liberación de transmisores gracias al paso también de calcio o de ATPs. La regulación de iones en el espacio extracelular. Ayuda a la modulación de la transmisión sináptica. Y algo importante del astrocito es que también participa en la reparación del sistema nervioso tras una lesión. Muchas veces les dije, ¿no? La neurona muere y a veces las proyecciones crecen y es como si no hubiese pasado nada. Pero cuando el daño es más grande, para cubrir todo ese hueco dejado o todo ese espacio dejado por las neuronas, los astrocitos se dividen y ayudan a cubrir ese espacio. Así que, chicos, cuando les pregunte qué actividad tiene el astrocito, qué función tiene el astrocito, pueden contestar una de esas 6, 7 funciones que tenemos. Las microglias son las glías más pequeñitas
aproximadamente son el 10% de toda la población de glías. Su soma es básicamente ovalado, tiene un núcleo básicamente ovalado, algunas veces se ve triangular, tiene proyecciones muy cortas. ¿Y cuál es la principal función de esas microglias? Es un macrófago. Fagocitosis. Son macrófagos, recuerden, ellos fagocitan, ayudan a la eliminación de células, materiales, organismos extraños dañados. Juegan un papel importante durante la inducción también de la muerte celular de ciertas regiones. Y el polidendrocito, chicos, es una población que recién se está descubriendo de este sistema nervioso central, porque ellas pueden diferenciarse, oligodendrocitos, astrocitos, microglias. También por ahí se dice que participan en la diferenciación de las neuronas, ¿sí? Básicamente el polidendrocito es importante también para un proceso de remielinización. Muchas veces, con el paso de los años o algunas enfermedades virales, lo que puede afectar o lo que pueden dañar también es la vaina de mielina. ¿Qué pasaría, chicos, si un axón que tiene varias vainas de mielina por una activación de un virus, por ejemplo, el sarampión, elimina también estas vainas de mielina? ¿Qué pasaría con ese axón? ¿Qué pasa? ¿Funcionará adecuadamente? ¿No funcionará? ¿Podrá pasar el impulso nervioso como tal? Puede pasar mucho más lento, puede no pasar, y esto puede generar dolor. También puede generar algunas pequeñas contracciones irregulares de los músculos, y por eso es importante ese proceso de remielinización. Que sí lo tenemos, solamente que conforme pasan los años, este proceso es mucho más. Entonces, ese es un polidendrocito. Y por último, chicos, tenemos las células ependimarias, que básicamente son componentes indispensables del sistema nervioso central. Se encuentran a nivel del canal del epéndimo, y su principal función, ¿cuál es? Son células o son glías que tienen pequeños cilios y microvellosidades. ¿Para qué? Para ayudar al flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No tanto la producción, porque la producción se va a dar más en los coroidocitos, ya que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos a los ependimocitos, que son células cilíndricas con pequeños cilios y también tienen microvellosidades. Dependiendo este tipo de célula donde se encuentre, podemos hablar de los coroidocitos a nivel de los ventrículos, también podemos hablar de los tanicitos, ¿ya? De los tanicitos, entre otros que poco a poco los van a ir viendo más en la práctica. Acá tienen a los coroidocitos. Estos son los coroidocitos, los plexos coroides. Y por último, chicos, nos quedan las dos células gliales periféricas, que son las células de Schwann, que se encargan de ¿qué? De formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Y lo que hace la célula de Schwann, a diferencia del oligodendrocito, es que toda la célula de Schwann envuelve al axón para formar la vaina de mielina, ¿ya? La formación de esta vaina de mielina lo vamos a ver mucho mejor la siguiente semana que vemos nervios. Bien. Y también vamos a hablar ahí principalmente de las células satélite. Quiero que hoy día solamente se vayan con la idea de que la célula satélite es una glía del sistema nervioso periférico. Lo vamos a poder encontrar en el ganglio nervioso. ¿Y por qué toma ese nombre de célula satélite? Porque está alrededor del soma neuronal, ¿ya? Su principal función tiene una función similar a las procesos, chicos. Ayuda a la homeostasis de la célula o de la neurona presente. Listo, chicos. Eso sería todo.